Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre la palabra de Dios que nos invita, como siempre, a poner las bases suficientes y elementales para poder entender la Biblia, el Nuevo Testamento. Los 27 libros que encontramos en el Nuevo Testamento. Es decir, esta es una reinterpretación que hacemos nosotros de toda la parte del Antiguo Testamento. De esto tenemos que estar muy bien informados y formados al mismo tiempo, porque nosotros decimos que la persona de Jesús, que era judío, la comunidad cristiana inicial, judeo-cristiana, eran judíos, venían del judaísmo, por lo tanto ellos entienden que en la persona de Jesús se realizan las promesas que Dios había hecho. Entonces ya hay para decir qué es lo que se cumplieron, ¿verdad? Marcos 1:14, si ustedes leen 1:14, 1:15, dice que cuando Juan fue arrestado, después entra Jesús en acción. Y Jesús lo primero que dice es, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Es decir, en esta reflexión teológica que está haciendo la comunidad, en esta reflexión teológica que están haciendo los autores bíblicos sobre la persona de Jesús, ellos están diciendo, por fin Dios ha cumplido lo que había prometido en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, de ahí viene la consecuencia, conviértanse y crean en la buena noticia, etcétera, etcétera. O sea, adhiéranse a esta buena noticia que es la venida del reino, es decir, Jesús mismo en persona. O más aún, dentro de nuestra reflexión teológica, después ellos se dan cuenta que es nada más y nada menos que Dios que se ha encarnado. Este es un gran misterio que muchas veces nosotros no pensamos, ¿verdad? Nos quedamos casi en un Jesús histórico simplemente, y sin embargo, es la encarnación de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad que entra en nuestra historia, se hace carne, entra en nuestra propia vida. Por eso que también nuestro religarnos, religión, es para darnos a entender la religión como tal, quiénes somos nosotros, es decir, cómo nos religamos, cómo nos unimos, cómo nos atamos a lo esencial de nuestra propia vida. ¿Será que estamos atados simplemente al dinero o a nuestros intereses, a nuestro egoísmo? Y entonces por eso después, cuando Marcos dice ahí, conviértanse y crean en el Evangelio, está diciendo, bueno,
dar la vuelta, el chip, cambiar, metanoia utilizan la palabra griega, cambiar mentalidad significa entender la presencia de un Dios en nuestra historia, no un Dios mágico, no un Dios a quien nosotros vamos a rezar con las manitos juntas y decirle Dios, yo ella apoyaré la hacienda ya poseía, en síntesis. A Dios rogando con el mazo dando. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores nosotros reflexionamos sobre la palabra conversión y utilizamos dos palabras importantes y esenciales? El shub, que viene del hebreo, y esa palabra significaba eyevoleá, darse la vuelta. O sea, eguataye penderá pecuere, eyuye peñan de yara ogoto. Peajina dice la shub, eyevoleá. Y ahí la gente se volvió la vuelta, y la gente se volvió la vuelta, darse vuelta, volver hacia Dios. Y por otra parte, atención, nos pone en el griego la palabra metanoia, metanus. Entonces, nous, el conocimiento, la capacidad de la razón, que tiene un objetivo, una meta, justamente de ahí viene la meta, ¿verdad? Hacia dónde apunta, hacia dónde estamos apuntando. Bailar eusea en síntesis, ¿verdad? Eso viene a ser, ¿verdad? Esa es la conversión según el griego, metanoia, cambiar chip, cambiar mentalidad. Saber que Dios actúa en tu historia, que Dios está aquí en medio de nosotros y nosotros entonces tenemos que ponernos en sintonía de este camino, de volver hacia Dios. Volver hacia Dios significa conocer tu misma esencia, conocerte a vos mismo. Y esto incluso en el aspecto filosófico, muchos filósofos lo utilizaban, ¿verdad? Y hablaban de esto. Conócete a ti mismo. Es interesante que cada uno de nosotros también utilizando la metodología de la, ¿cómo que se dice? De la mayéutica, es decir, la misma salvación, la misma felicidad, la misma liberación interior sale como una mayéutica. Nosotros tenemos que ayudar a que nazca esa propia felicidad de tu propio corazón y de tu propia vida. Porque ya recopaman ñande yarangome en bama ñande. Ñandente la anda ya yeheshakwayahina. Entonces el Señor apunta siempre a los elementos cualitativos que nosotros tenemos, porque tenemos, en calidad tenemos, ¿verdad? Virtudes, elementos, cualidades, y eso es lo que nosotros tenemos que despertar desde adentro, ¿verdad? Despertarlo y entonces poner a disposición, primero de un camino nuestro de conversión que siempre nos va a llevar hacia la comunidad. El que me dice, yo soy luego feliz, pero Sheñonte, ese es mentira. ¿Por qué? Porque la felicidad siempre está en función de la comunidad. Somos felices en la medida en que nosotros eso lo sentimos en la propia comunidad, donde cada uno tiene una función específica dentro del grupo social. El judaísmo, no nos olvidemos, es una religión comunitaria y nosotros venimos del judaísmo. El cristianismo, Jesús era judío, los discípulos eran judíos. Bueno, entender todo esto es elemental y fundamental para después de poder estudiar, leer la Biblia y comprenderlo así como nos quiere transmitir dentro de su mensaje. Todos los relatos, ahora volvemos nosotros al tema de la última cena o de la Eucaristía como tal de este sacramento esencial. Todos los relatos sobre la última cena de Jesús acentúan una espera escatológica. ¿Se acuerdan que al comienzo de nuestro curso nosotros hablamos de la palabra escatón, ¿verdad? ¿Qué significaba, verdad, el escatón como tal? Estas palabritas esenciales y fundamentales, ¿verdad? Del escatón. Y bueno, cuando nosotros estamos hablando de la palabra escatón, decíamos que es dentro de nuestra historia que estamos viviendo, es la irrupción de Dios en un momento histórico. Este es el escatón, la irrupción de Dios en ese momento específico de nuestra vida. Es decir, que la misma conversión, cuando nosotros nos convertimos, esa es nuestra escatología. Ese es el momento del escatón. Esa es la acción de Dios en el corazón, en la vida, en el espíritu de cada uno de nosotros. Por lo tanto, aquí nosotros encontramos que esta última cena está apuntando hacia una irrupción de Dios en nuestra vida. Dios que irrumpe en cada Eucaristía, atención, porque es una espera escatológica. Es Dios que se hace presente aquí y ahora.
Decíamos en el curso anterior, cuando estábamos hablando, hagan esto en memoria mía. No quiere decir mirando al pasado, como una cosa pisada, una cosa que sucedió. Mami lo icoa después en aquel tiempo. No, decíamos que esa última cena se ha realizado en ese tiempo de Jesús con sus discípulos, con esas personas con quien Jesús se encontraba. Pero hoy celebrar la Eucaristía se realiza hoy, para mí, para nosotros. Hacer en memoria mía significa la eficacia y la acción de esa misma última cena o de ese comer de Jesús con sus discípulos o con los pecadores y con los pecadores, o de ese Jesús resucitado que de nuevo vuelve a compartir el pan, a compartir el alimento con sus discípulos ya resucitados. Bueno, cualquiera de estos tres elementos nos ayudan a nosotros a entender que en memoria mía significa el ahora, el presente. Por lo tanto, si aquí nos dice que esta es una espera escatológica, significa que esta irrupción de Dios se realiza ahora, aquí y ahora. Este es el fundamento esencial. Esta es la teología entonces que se nos quiere transmitir y se nos quiere demostrar. En sus discursos, en parábolas, Jesús había descrito, siguiendo los usos rabínicos, la consumación con la imagen de un banquete. La consumación con la imagen de un banquete. Entonces, cuando nos está diciendo que es la consumación de un banquete, nos está diciendo que aquí se realiza la plenitud de las promesas. Por eso se consuma, quiere decir, aquí está el escatón, en este sentido. En este banquete nosotros encontramos la realización plena de un encuentro, tanto con Dios, que se realiza a través de un encuentro de comunidad, es decir, de ese banquete con tu propio hermano. Volvemos enseguida con más Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Hace 25 años, el Papa Juan Pablo II envió un claro mensaje de unidad a todos los cristianos con la encíclica Ut Unum Sit, con la que invita a recorrer el camino de la acción ecuménica entre católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos y todas las demás confesiones cristianas. El Papa Juan Pablo II escribió esta encíclica 30 años después de la conclusión del Concilio Vaticano II, y en ella dijo que el ecumenismo es el camino de la Iglesia, y este camino es irreversible. Eso significa, hay una tarea, un deber para todos los creyentes de la Iglesia Católica de participar en el movimiento ecuménico. Un mensaje actual y una de las prioridades de Francisco, quien ha advertido sobre la tentación de que los cristianos de una denominación se sientan superiores a los cristianos de otra. È un grave peccato sminuire o disprezzare i doni che il Signore ha concesso ad altri fratelli, credendo che costoro siano in qualche modo meno privilegiati di Dio. Se noi nutriamo simili pensieri, permettiamo che la stessa grazia ricevuta diventi fonte di orgoglio, di ingiustizia e di divisione. A 25 años de la publicación de la Ut Unum Sit, Francisco envió una carta al cardenal Kurt Koch para recordar los pasos dados y preguntarse cuánto camino falta. Anche Papa Francesco. También el Papa Francisco dijo en esta carta que comparte una sana impaciencia por la unidad de la Iglesia y por otra parte debemos estar agradecidos por todos los esfuerzos y por todos los pasos que se han dado. El Papa Francisco reconoce en la carta que la unidad no es principalmente el resultado de nuestra acción, sino que es un don del Espíritu Santo. El ecumenismo de la caridad El ecumenismo de la caridad significa profundizar en las relaciones con las otras iglesias y con los líderes de las otras iglesias. Y el ecumenismo de la verdad es el análisis teológico de los obstáculos que aún están presentes en las relaciones, pero el diálogo de la verdad no puede hacerse sin el diálogo de la caridad. El cardenal Kurt Koch dice que el Papa anima a profundizar en 3 puntos: caminar, rezar y colaborar juntos para promover la unidad. Además, comenta que es un camino que pasa por 2 puntos claves.
Recuerda que entre los gestos de Francisco para promover el ecumenismo está el regalo de las reliquias de San Pedro al patriarca ecuménico de Constantinopla y su encuentro con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Cuba. Además, en marzo tenía programado viajar a Sudán del Sur junto al primado de la Iglesia Anglicana. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC, para descubrir tu estrella. En la UC, ven a descubrir tu estrella. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Perdonas tantas veces que cuando caigo me levantas, no me sueltas de tu mano. Me sorprendes tantas veces que quiero amarte más y más. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy, y junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final.
amaste desde siempre. Desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre. Me creaste un vencedor. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy. Junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Toda mi vida es tuya, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy. Yeah, yeah. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy. Junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Hasta el final. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento y estábamos diciendo que es la cena, aquí por lo menos como se está mostrando en el Nuevo Testamento, que es la fuerza de una escatología, es decir, es una espera escatológica, es la irrupción de Dios ahora, en este momento, en nuestra historia, ahora se vuelve a realizar, eso significa. Por lo tanto, en la última cena, Jesús contempla por anticipado el banquete escatológico, que significa esa irrupción de Dios después de nuestra propia vida, es decir, con nuestra muerte. Aquí entonces nosotros estamos, atención, celebrando ya nuestra vida del cielo, digamos. Cada Eucaristía es celebrar un momento, es un pedazo de cielo, ahí señal de Inapea, con nuestras terminologías así más tradicionales y más de una religiosidad popular, ¿verdad? Entonces, aquí ya comienza el cielo, ya añade. Estamos celebrando y estamos en el cielo, imagínense, la Eucaristía. Entonces, si nosotros entendemos el valor del cielo, si entendemos lo que significa ese encuentro personal con el Señor, si nosotros entendemos lo que es esa felicidad plena y realización plena en ese encuentro con Dios, y bueno, entonces todo el mundo estaríamos así agolpados en nuestras iglesias. Todo el mundo estaríamos ahí que queremos celebrar la Eucaristía. ¿Cuántas veces podemos celebrar? ¿Cuánto tiempo podemos estar aquí en esta misa? Aquí está esa palabra de Dios que me anima, que me entusiasma, pero que sobre todo ahora, en esa segunda parte de la misa, es el pan, el vino, dentro de esta acción simbólica de un Dios en la persona, ¿verdad?, de Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, es Dios mismo que se hace presente en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Entonces, es cuestión de entender la acción simbólica. Si nosotros no entendemos, podemos mirar algo, un juguete ahí, algo lindo, cuando andéis por Uruguay, o puede tener una hermosa computadora, pero no sabe cómo usar, o un hermoso teléfono, pero no sabe cómo usar, y entonces lo único que hace es hacer una llamada telefónica. Pero ese tiene miles de aplicaciones que te pueden ayudar a hacer tantas cosas, ¿verdad? Bueno, esto es simplemente para que nosotros podamos entrar, ¿verdad? Para que podamos entender lo que nos está diciendo, lo que significa esta última cena. Ya no beberé más del producto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de Dios. En el reino de Dios. Yo beberé, dice Jesús, con ustedes en el reino de Dios. Es decir, que cada acción que ahora Jesús está bebiendo y comiendo con nosotros, esta Eucaristía, Él lo está haciendo en el cielo. ¿Pero qué quiere decir en el cielo? No pensemos ahora que Jesús está allá en el cielo, no.
quiere decir que tu propia vida, nuestra propia comunidad, cada vez que celebra la Eucaristía, es un pedazo de cielo. Es un pedazo de cielo en nuestra propia historia. Es una presencia real, salvífica, que nos lleva a la felicidad. Porque Peango dice el cielo significa la felicidad plena, ¿verdad? Nosotros analógicamente también usamos los esposos, ¿verdad? Mi cielo, ahí la envireco, mi cielo, ahí la imena, mi cielo. ¿Por qué le dice mi cielo? ¿Porque está en el cielo? No. Porque justamente quiere decir que esa persona lo hace sentir feliz. Se siente en el cielo. Se siente en esa vida planificada, ¿verdad? Realizada. Porque eso es lo que te está diciendo que es la Eucaristía. Esta simbología profunda del pan y del vino nos está diciendo que nos lleva al cielo, nos hace reflexionar y nos hace vivir el cielo. Bueno, y desde aquí podemos entender, lo que significa ya no beberé más, ¿verdad? Del producto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Ahora es el reino de Dios, ahora es el cielo. Ahora, en el Evangelio de Lucas veamos que se citan 2 veces esta visión escatológica. 2 veces se citan esta visión escatológica. Vamos a mirar un poco Lucas 22. Lucas 22, 16. Aquí, en ese momento en el cual él está diciendo, ¿verdad? 22, 16. ¿Qué nos dice Lucas aquí? Dice de la siguiente manera. Porque les aseguro que ya no beberé más hasta que llegue su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Ya no beberé más. Ya no comeré más, es el 16. Se refiere al pan, ¿verdad? Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus apóstoles y les dijo: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión. Porque les aseguro que ya no comeré, ya no comeré más hasta que llegue a pleno su cumplimiento en el reino de Dios. No comeré hasta que llegue a pleno. Entonces, ¿qué compromiso tan grande es lo que nosotros estamos celebrando? ¿Qué compromiso tan grande es lo que nosotros estamos celebrando? Porque en cada Eucaristía, entonces, Jesús está de nuevo comiendo con nosotros el pan y el vino convertido en su cuerpo y en su sangre. Pero Él nos había dicho que ya no comeré hasta que llegue su pleno cumplimiento. ¿Qué quiere decir entonces que Jesús está comiendo con nosotros aquí en esta misa? Está celebrando con nosotros en esta Eucaristía. Quiere decir que aquí, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, se está llevando a cabo el pleno cumplimiento del reino de Dios. Aquí, ahora, en este momento, se está planificando, se está cumpliendo el reino de Dios. Lo que Él justamente nos está diciendo, que Él va a volver a comer solamente cuando vuelva al reino de Dios en medio de nosotros. Solamente ahí va a ser. Ahora ya no lo haré. Entonces, si Él nos está diciendo que ahora Él está aquí presente en nuestra Eucaristía, en nuestra misa, quiere decir que entre nosotros el compromiso es muy grande. Porque en nuestra sociedad, en nuestra familia, está presente nada más y nada menos que ya la realización del reino de Dios, ¿verdad? La plenitud de lo que el Señor justamente nos está diciendo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Quema
necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre este elemento fundamental, ¿verdad?, de la comida pascual. Estamos reflexionando sobre lo que significa, ¿verdad?, esta última cena del Señor. Es la plenitud, dice. Yo volveré solamente a comer el pan, el vino, ¿verdad?, hasta que llegue su pleno cumplimiento en el reino de los cielos. Y si nosotros hoy decimos que Jesús está presente en cada Eucaristía, quiere decir que Él de nuevo está comiendo con nosotros el pan y el vino. ¿Y quiere decir esto? Que aquí en nosotros, en nuestra comunidad, está ya el cumplimiento de esta acción que nos tiene que llevar a la construcción del reino de Dios, el reino de los cielos. Vamos a mirar también el versículo siguiente, que es justamente el 28, ¿verdad? El 18. Después dice, y tomando una copa, ahora se refiere a la copa, al vino, dio gracias y dijo, tomen y compártala entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. De nuevo la misma cosa. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en la misa? Lo que en la misa nosotros estamos haciendo es darle cumplimiento a este reino de Dios. Entonces quiere decir que Jesús ahora actualiza en este momento. Jesús está bebiendo y está comiendo con nosotros su cuerpo y su sangre. Pero con esto está diciendo, no es solamente comer, ¿verdad?, y beber, sino que está queriendo significar que es la realización plena de un compartir y de un donarse a los demás. Por eso yo les estaba diciendo que este es un compromiso muy serio para nosotros. El sacramento es la acción simbólica, visible, que nosotros vemos, tocamos, lo tangible, pero que nos lleva a entender ese compromiso real con nuestra comunidad, ese compromiso real desde el aspecto de un religarse, de un entenderse, de un saber quiénes somos nosotros. Y por eso entonces que nos ponemos todas las pilas para hacerlo mejor. ¿Con qué objetivo? Y con traer aquí en la tierra, en este lugar y en este momento, nada más y nada menos que el reino de Dios. En el Evangelio de Lucas, entonces, tenemos esta visión escatológica. Esta visión escatológica quiere decir la realización plena ahora, en este momento. Y Jesús entonces está comiendo y bebiendo de nuevo con nosotros ahora.
La Eucaristía significa entonces un pedazo de cielo para nosotros ahora, en ese momento. No de lo que Jesús hizo en aquel tiempo o no lo que vendrá después, sino que es la actualización en el ahora. Esto tenemos que entenderlo, porque si no lo entendemos, estamos quedando en un fetiche, yo digo siempre, ¿verdad? O sea, en una cuestión que nosotros miramos como si fuese, a ver si es una acción mágica, a ver si sucede algo. No. Esta es una presencia real de Dios que se vuelve a manifestar en cada Eucaristía. La promesa aparece en Mateo y en Marcos, al final de la cena. La promesa. Hay una promesa de parte de Jesús, ¿verdad? En Lucas, entre la comida pascual, por él narrada, y la comida eucarística, aparece esta promesa. Y entonces, difícilmente puede considerarse en Lucas como una tradición antigua, o sea, es decir, esta ya es una comunidad que va reflexionando y va entendiendo esto, cuándo se realiza. Quiere decir que la Eucaristía de por sí también fue, dentro de la tradición, dentro de la iglesia, fue dando sus pasos elementales, entendiéndolo bien teológicamente lo que significa, que es la presencia real. Es una acción total y absoluta de una donación de Dios ahora, en este momento. Por lo tanto, difícilmente decíamos que esto se puede considerar como una cuestión ya muy antigua. Se trata más bien de una creación de Lucas, el capítulo 22, del 14 al 20 que nosotros encontramos. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa diciendo: esta es copa de la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Incluso aquí Lucas lo que está haciendo es una síntesis, ¿verdad?, de todo lo que significa la alianza del Antiguo Testamento. Esta es la alianza que se vuelve ahora a retomar, esa alianza que Dios hizo con cada uno de nosotros, con su pueblo. Y es entonces la actualización. Esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre. Ya no es sellada con la sangre de animales ni nada de eso. Y después dice que se da derramada por ustedes, es derramada por nosotros. Cada acción salvífica de la Eucaristía, esta sangre y este cuerpo de Jesús que muere y que se dona, es por nosotros, es por nuestra comunidad. Es porque nosotros tenemos objetivos, tenemos nuestro GPS hacia dónde estamos caminando. Y lo que queremos es esa santificación, esa felicidad, esa realización de cada uno de nosotros en nuestra comunidad, a través de nuestra comunidad. El camino comunitario que nos hace entender el camino de la santidad. Después nos dice: la Pascua de Jesús volverá él a celebrarla de nuevo en su consumación en el reino de Dios. En su consumación en el reino de Dios. Y si nosotros decimos que estamos celebrando aquí nada más y nada menos que la presencia de un Jesús aquí en medio de nosotros, pero ya con la realización del reino de Dios, quiere decir que nuestro compromiso es, pero tan fuerte, tan grande nuestro compromiso, porque nuestra mirada tiene que estar en esto. Tenemos que construir el reino de Dios. Tenemos que empeñarnos para que verdaderamente ese reino de Dios sea realidad aquí en medio de nosotros. Porque ese es el objetivo entonces de la Eucaristía. Y la Eucaristía tiene sentido desde allí, desde la construcción del reino de Dios. El evangelista, es decir, Lucas, evita añadir esta promesa a la cena del Señor, porque esta cena se está celebrando siempre, ahí está, se está celebrando siempre, y de nuevo en la iglesia, cada momento, cada acción litúrgica, cada acción eucarística. Entonces, por eso Lucas no mira tanto hacia atrás, sino que mira ahora, el ahora, la fuerza de Dios que actúa ahora en nuestra comunidad, en cada uno de nosotros. Si la promesa aparece en Mateo y Marcos al final de la cena, el hecho concuerda en ambos casos con la celebración de la cena de la comunidad. Con la cena de la comunidad. Pablo no trae esta sentencia
Pablo entonces no habla de esta sentencia así directamente, pero da a entender que la liturgia de la Cena del Señor estaba penetrada de espera escatológica, es decir, de esa irrupción de Dios en nuestra vida, del aquí y ahora. Pablo también nos habla de esta situación. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, Una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe. te entregamos nuestro amor. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Enséñame a amar como tú lo haces, Señor. Enséñame a perdonar como tú lo haces, Señor. Y que no tema de caerme si es muy alto, porque tú calmas todo en mí. Eres refugio y consuelo en mis mañanas. Quiero que siempre estés aquí. Tómame, sosténme en tus brazos y elévame despacio. Ven, lléname de ti. Sáname, renuévame por dentro, cambiando por
que me aleja hoy de ti. Y que no tema de caerme si es muy alto, porque tú calmas todo en mí. Eres refugio y consuelo en mis mañanas. Quiero que siempre estés aquí. Tómame, sosténme en tus brazos y elévame despacio. Ven, lléname de ti. Sáname, renuévame por dentro, cambiando por completo la oscuridad que me aleja hoy de ti, que me aleja hoy de ti, que me aleja hoy de ti. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor, sobre todo este Nuevo Testamento que nos invita, ¿verdad?, sobre la cena del Señor. Estábamos hablando que Pablo utiliza de esta manera, 1 Corintios 11, 26. Cada vez que ustedes comen, cada vez, es decir, se está actualizando. Aquí y ahora, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de esta copa, la sangre, ¿verdad?, de Jesús, ustedes están anunciando la muerte del Señor. Entonces se está reactualizando, están anunciando, están viviendo la muerte, la pasión del Señor, hasta que Él venga, hasta que Él venga. La acción es ahora, nuestra acción es ahora. Es ahora donde nosotros tenemos que cambiar, tenemos que mejorar, tenemos que ser diferentes. Ustedes están anunciando ahora la muerte del Señor. Pero ¿qué quiere decir de nuevo esa espera escatológica? Hasta que Él vuelva. Y justamente como nosotros decimos, que dentro de nuestra historia está nuestra comunidad. Dentro de un aspecto histórico está cada uno de nosotros viviendo dentro de la comunidad. Quiere decir que nosotros haremos siempre un camino y vamos a necesitar siempre seguir purificándonos. Vamos a necesitar siempre, entendiendo lo que nos pide la palabra de Dios. En esta espera escatológica nosotros estamos haciendo este camino de plenificación, de cumplimiento total. Lo que nosotros vivimos en cada Eucaristía es lo que proyectamos después en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida de iglesia, de Atuazú. Ahí se tiene que ver las consecuencias de una vida plenamente comprometida. Acabada la lectura de la carta de Pablo, la conclusión nos lleva otra vez a la cena. La tensión escatológica, tensión, esa es la tensión, porque nosotros estamos comprometidos, tenemos que hacer presente el reino de Dios. Entonces irrumpe aquí en la exclamación Maranatá, dice al final, ¿verdad? Esta espera se expresa en términos apremiantes en la oración de la cena, en un famoso librito, ¿verdad?, que se llama La Vida G. ¿Cómo expresa la Vida G? Como este fragmento de pan, decían ellos, estaba disperso sobre los montes y reunido se hizo uno, así sea reunida tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino. Esto es mucho más iluminador todavía. La Vida G es un folleto, ¿verdad?, apócrifo podemos decir, ¿verdad? Es un librito de catequesis maravilloso, ¿verdad?, como catequesis. Y miren lo que nos está diciendo en el capítulo 9, versículo 4. Como este fragmento de pan, dice, se está refiriendo a esta Eucaristía que estamos celebrando. Está hablando de la Eucaristía, de la misa, del encuentro de la comunidad que celebra a Jesús resucitado. Así dice, como estaba disperso sobre los montes, te dice aquí. Está hablando entonces del trigo, esta Eucaristía, ¿verdad?, esa analogía.
estuvo distribuido por todas partes, ese trigo. Pero ahora, ¿qué es lo que hace? Reunido se hizo uno, el trigo, que al final se amasa, se hace uno solo. Se está refiriendo analógicamente a cada uno de nosotros, a nuestra comunidad. Se dan cuenta que todo está apuntando a la comunidad. Todo está apuntando a la comunidad. Ese uno único soy yo, sos vos, somos nosotros, ¿verdad? Pero todos estamos apuntando a esa unidad. Estamos apuntando a la comunidad, formamos comunidad, la suma de cada uno de nosotros. Y entonces, reunido, esto que estaba en los montes y por todas partes diseminado, se hizo uno. Así sea reunida tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino. Así sea reunida tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino. Esta es la Didaché. Esta es la tradición, queridos amigos. Como yo les estaba diciendo, si vamos a decir sola escritura, hay muchas cosas que nos perdemos de lo esencial de lo que es la vida cristiana. La vida cristiana tiene más desarrollo en el aspecto oral, en el aspecto de la vida religiosa, en el aspecto de la vida de la tradición de la iglesia, ¿verdad? De esa comunidad que habla, que reflexiona, que después pone por escrito. Pero ese poner por escrito incluso nos revela todo lo que significa una vida cristiana. Están los elementos esenciales, pero desde ahí nosotros necesitamos más y más, ¿verdad?, de nuestra reflexión, los elementos de toda una comunidad que está caminando en esa búsqueda, en ese encuentro personal del Señor. Y por eso dice, esta tensión escatológica se irrumpe aquí con esa expresión Maranatá. Maranatá, ¿qué quiere decir en griego? Eyunyan de Yara, Maranatá, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Esto es lo que nos está diciendo ahora la palabra de Dios. Así también terminará, así va a terminar el Apocalipsis, como diciendo, aquí terminamos, Señor. Ven, Señor, aquí en medio de nosotros. Ven tu reino, que se haga presente, ¿verdad? Ese pedazo de cielo. De nuevo también, en el capítulo 10:5, siempre de este librito catequético seccional que se llama la Didaché. Pueden buscar en Google, pongan ahí Didaché. Y entonces ahí van a encontrar, ¿verdad?, este librito y léanlo. En el capítulo 10 dice, la palabra sobre la próxima espera del reino de Dios forma parte del contenido esencial y primigenio de la última cena del Señor. Es decir, que el Señor volverá, el Señor nos reunirá. Esto está escrito, dice, está escrito como esa próxima espera del reino de Dios. Es el contenido esencial y primigenio de la última cena. En la última cena, el Señor reflexiona sobre eso, sobre su segunda venida gloriosa. Ahora ya va a ser gloriosa, decimos nosotros, ¿verdad? La primera venida de Jesús es en la carne, es la encarnación. Y ahora la segunda venida gloriosa, decimos nosotros, es decir, vendrá. El Apocalipsis después y otros, ¿verdad? Incluso Pablo utiliza, vendrá sobre las nubes. Dice así, ¿verdad? Es un género literario. No me busquen más como muchas personas miran al cielo, ven alguna nube y dice ahí ya viene el que viene con la no sé qué cosa, con la espada, como si fuese una cosa negativa, una cosa fea. No, por favor. Estos son géneros literarios que tenemos que entender que es una expresión para decir esta segunda venida gloriosa del Señor a nuestra existencia. La segunda venida gloriosa del Señor a nuestra existencia quiere decir el cumplimiento del reino de Dios. Quiere decir la realización plena del reino de Dios en nuestra historia. Entonces, por eso, tenemos que seguir aprendiendo la Biblia, conociendo la Biblia. Y una vez que conocemos la Biblia, entonces nosotros podemos ahora hacer un estudio un poquitito más profundo y más serio, ¿verdad? Y leer verdaderamente la Biblia desde las claves propias, ¿verdad?, de una teología que está viviendo y reflexionando la comunidad. Por el día de hoy concluimos con nuestro curso bíblico. Volveremos mañana, queridos amigos, que el Señor les bendiga a todos y les mantenga siempre en la unidad y en el amor del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yarañé Nuevo Testamento. Esto fue ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.